a Juan Ignacio Crespo, analista económico. Juan Ignacio, muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos asistiendo esta semana, veníamos, ¿no?, de conocer un dato de empleo en Estados Unidos más fuerte de lo esperado, la inflación que afloja, pero no tanto, ni al ritmo que se deseaba, y vemos cómo esas voces por parte de la FED, los que tienen voto, los que no, van asumiendo que tal vez se quedó corta esa subida de 25 puntos básicos y apuestan por la subida de 50 puntos básicos a partir de ahora, al menos entre esas voces más halcones. ¿Cómo está viendo la situación, Juan Ignacio? Bueno, pues una vez más el mercado se ha empeñado en que la Reserva Federal iba a pivotar, o sea que iba a cambiar de política monetaria a un planteamiento más suave, de menos subidas de tipos de interés, o de frenar las subidas de tipos en algún momento de este año, de mediados de este año, pero de nuevo vuelven a la carga tanto las declaraciones de miembros de la Reserva Federal como la propia economía de Estados Unidos, que está dando datos de que está sobrecalentada y que por lo tanto indican que la Reserva Federal va a seguir subiendo tipos. De momento el mercado de futuros descuenta ya llegar al 5,5% y yo creo que todavía nos iremos más arriba del 5,5%. Pero vamos a ver si lo que nos interesa a todos, que es la reacción de las bolsas, se termina produciendo, ¿no? Ayer hubo una caída de cierta importancia. Lo que pasa es que este año, en cuanto la caída supera un 1%, ya nos parece de cierta importancia, puesto que estamos acostumbrados a una bolsa que lleva mes y medio con subidas tremendas que no se corresponden con la situación global de la economía. En ese contexto estaba señalando, ¿no?, cómo el comportamiento, cómo el mercado va aceptando, lo decía además en su newsletter, ¿no?, esa realidad de que la FED no va a pivotar, y estamos viendo cómo en el mercado de bonos la rentabilidad de ese Treasury ha subido a máximos del año, al 3,89%, ahora parece algo más relajado. ¿Cómo esa divergencia? ¿Cómo hay que mirar ese mercado de bonos, ese comportamiento? Bueno, llevamos ya, creo que lo comentábamos la última vez, llevamos un montón de semanas en las que solo suben dos tipos de activos, solo suben de precio dos tipos de activos, que son las bolsas y las criptomonedas. Yo suelo decir como broma que es muy mala compañía tener a las criptomonedas en esa subida, y todos los demás activos pues descuentan o desaceleración económica o recesión. Los bonos están con rentabilidades de largo plazo muy flojas para lo que sería una expectativa de crecimiento fuerte como el que tienen las bolsas, pero también los precios en los mercados inmobiliarios de prácticamente todos los países del mundo o están estancados o están en franca caída, ¿no? Y si miramos los metales industriales, pues hasta antes de ayer solo subían un 0,4% en el año. Con la subida de ayer están ahora en 1,4%, pero sigue siendo, en comparación con las bolsas, una subida muy floja. Metales industriales tan importantes como el níquel pues están cayendo un 11, un 10, un 11% de precio, y hasta las materias primas agrícolas están con unos incrementos de precios muy bajos, del 0,5, 1%. Si miramos también a los precios de la energía, después de las fuertes subidas del año pasado, pues tenemos unos precios del gas natural inusitados. No hubiéramos pensado que los íbamos a volver a tener tan bajos, están en niveles de agosto de hace 2 años, y si miramos el precio del petróleo Brent, pues ni Arabia Saudí ni Rusia ni Arabia Saudí con su objetivo de tener ese precio en $100 el barril, ni Rusia con su reducción de la producción están consiguiendo que se anime el precio. Y bueno, de hecho mi expectativa para el año es de, por lo menos hasta mediados de año, de bajada de precio en la mayor parte de las materias primas. Todo eso contrasta con la subida de las bolsas. Todos los demás activos indican desaceleración fuerte o recesión, y las bolsas subiendo. Normalmente suelen tener razón los mercados de bonos, pero obviamente está por ver qué sucede. Mirando a lo que está por venir, estábamos arrancábamos mirando a las voces de la Reserva
Federal en Estados Unidos, pero quería que mirásemos también al Banco Central Europeo. Hay unas también grandes diferencias en los distintos componentes a la hora de analizar primero la toma de decisiones, el pulso de la inflación. Bruselas apuntaba a una inflación más persistente que presionará aún en 2024. Bueno, si ya nos detenemos en España, los últimos datos que conocíamos veíamos como esa inflación en España subía en enero al 5,9%, esa presión sobre los alimentos, pero estamos escuchando a esta hora a Schnabel del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, que asegura que los mercados de riesgo subestiman la inflación, también abogando por una subida de 50 puntos básicos en marzo, decía, en prácticamente en todos los escenarios, y señala que además el crecimiento de los salarios ha aumentado con fuerza y puede ser más persistente. Asegura que no es fácil decir si la política del BCE ya es restrictiva. Nosotros no tenemos esos tipos neutros, y sobre el tapering dice que esa reducción de balance podría acelerarse después de junio, aunque todavía no se ha decidido nada. A raíz de esas declaraciones, en medio de esas previsiones de inflación y en medio de Lagarde, también ha reiterado 50 puntos básicos en el próximo encuentro, ¿cuál es el horizonte que se abre de cara a Europa? Es verdad que está esquivando la recesión, mejoran las expectativas, pero ¿podemos estar tan tranquilos de que se despejen esos halos de recesión en medio de ese camino de la subida de tipos y con esa inflación? Bueno, será muy difícil que se despejen, obviamente. Se pueden despejar, todo el futuro está abierto, ¿no? Pero tenemos la curva de tipos de interés de Estados Unidos invertida, tenemos la curva de tipos de interés de Europa, sobre todo de la referencia principal, que es Alemania, invertida, y eso suele conducir, o casi siempre conduce a recesiones, ¿no? Por otra parte, tenemos una política monetaria que se da de tortas con las políticas fiscales. Europa está en un proceso de políticas fiscales expansivas, entre ellas esa inyección de dinero de la Unión Europea a los países por el famoso programa de recuperación y resiliencia, y tenemos una política monetaria que es restrictiva. La parte expansiva de la política fiscal pues queda en evidencia de una manera muy que retroalimenta la inflación. La Agencia Internacional de la Energía acaba de publicar que las ayudas, es decir, los subsidios de los gobiernos al tema de la energía, pues que ya superan el 1,1 billones de dólares, es decir, 1,1 trillón dólares, lo que quiere decir que se están poniendo las bases para que, junto con las subidas salariales, para que ese gasto público subsidiado más subidas salariales estén poniendo las bases para que la inflación no se corrija pronto, ¿no? Y a la vez tenemos la política monetaria intentando corregirla, con lo cual es una especie de ducha escocesa a la que se le está sometiendo a la economía, que lo normal es que termine con resultados no demasiado apetitosos, mantenimiento de la inflación y reducción del crecimiento a medio plazo. Juan Ignacio, antes de terminar, querría preguntarle sobre esas, mirando, estamos en Europa, pero bueno, fuera de la Unión, en el Reino Unido, y hemos conocido esas ventas minoristas, un aumento del 0,5% intermensual, pero quería preguntarle sobre todo después de haber escuchado a lo que ha sido el gobernador, el economista jefe del Banco de Inglaterra, que apuntaba, Peel, que las subidas de tipos tendrán que moderarse por el riesgo de tornarse demasiado restrictivos en política monetaria, de continuar con la senda actual. ¿Cree que va a ser posible en esa batalla esa moderación? Porque en Estados Unidos lo pensaban y parecen recular, aunque bueno, estamos hablando también de un escenario diferente, pero ¿cuál considera que es el momento en el Reino Unido? Bueno, esas palabras de un miembro del Banco de Inglaterra pues suenan piadosas y suenan bien, pero me temo que la realidad va a ser mucho más dura. El Reino Unido tiene un problema de inflación muy fuerte, tiene un problema también de crecimiento, no tan fuerte como el que se esperaba, porque los datos recientes no han sido tan malos, pero le sucede lo mismo que a todo el mundo, solo que allí con una crisis agudizada por los problemas que les ha acarreado el Brexit, ¿no? Y por lo tanto lo que se dice
de Estados Unidos o de Europa, pues se puede decir de Reino Unido también, ¿no? Que van a estar con ese dilema entre el crecimiento y el control de la inflación. Tenemos a China inyectando cantidades fortísimas de liquidez y, sin embargo, es curioso que la bolsa china no reacciona acorde con eso, y tenemos un comercio mundial que se está hundiendo y lo refleja el índice báltico. Es decir, el panorama general, el panorama global sigue siendo bastante malo, por mucho que, como la recesión tarda en llegar, pues todo el mundo se ha relajado un poco. Pues muchísimas gracias, como siempre, Juan Ignacio Crespo, analista económico. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Igualmente, gracias. Y nosotros...